Hola, en esta clase número 6 de práctica vamos a desarrollar el producto vectorial y mixto de vectores. El producto vectorial de vectores, el resultado es un vector. Por lo tanto, debe cumplir con las condiciones definidas para una magnitud vectorial de tener entonces la dirección que es perpendicular al plano formado por los vectores A y B. Tiene que tener entonces también módulo, y el módulo lo obtenemos haciendo el producto del módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo comprendido entre dichos vectores. Y debe tener también entonces sentido, y el sentido queda indicado con la orientación de la base y JK. Es decir, si tenemos en el espacio los versores y JK que nos dan respectivamente la dirección del eje X, la dirección del eje Y y la dirección del eje K, cuando realizamos el producto vectorial entre A y B, el vector, eso determina un plano formado por los vectores A y B. El vector producto vectorial es un vector que es normal, perpendicular al plano formado por dichos vectores. Podemos decir entonces que el producto vectorial entre A y B es un pseudovector, pues cambia de signo hacia el sentido al cambiar la orientación. La expresión analítica del producto vectorial, también lo vieron en el desarrollo teórico, ven que cuando tenemos dos vectores A y B dados por componentes, podemos concluir que el producto vectorial, el vector o las componentes de ese producto vectorial, o sea, de ese vector perpendicular al plano determinado por los vectores A y B, lo podemos obtener a través de tres determinantes de orden 2. Cuando hablamos de determinante, el determinante es un número que está asociado a una matriz y el orden queda determinado por la cantidad de filas y columnas que tiene esa matriz. Hago la aclaración que el determinante no está asociado a cualquier matriz, sino que tiene que tener la misma cantidad de filas, que son las horizontales, en este caso 2, y columnas, que son las verticales, también son 2, obviamente. Bien, esa sería la expresión de cálculo que ahora vamos a ver cómo se utiliza para la resolución de los problemas. La interpretación geométrica del producto vectorial establece que es el área del rectángulo o paralelogramo, el rectángulo sería el caso especial del paralelogramo, digamos que va a ser siempre el área del paralelogramo que tiene como lados a los vectores dados y cuya expresión es la que vimos anteriormente. Comencemos viendo el ejercicio 29 que nos pide calcular las componentes de un versor perpendicular a estos dos vectores, el vector A y el vector B. Bien, los vectores tienen entonces estas componentes. Vamos a obtener el vector perpendicular primero, recordando que ese vector perpendicular lo podemos obtener realizando el producto vectorial. Entonces, ¿cómo realizamos el producto vectorial? Las componentes de ese vector producto vectorial la vamos a obtener realizando tres determinantes o calculando tres determinantes de los cuales cada uno de ellos nos darán las componentes respectivas del vector. ¿Cómo obtenemos la primer componente? Tapamos las primeras componentes de los vectores dados y nos queda 6 menos 3, 3 menos 1. Recordando que lo que ubicamos en forma horizontal le vamos a llamar filas y lo que ubicamos en forma vertical, columna. La segunda componente es tapando las segundas componentes de los vectores y ubicándolos en un determinante que después le vamos a cambiar el signo. Entonces van a ser 2 menos 3, 4 menos 1.
para la tercera componente tapamos las terceras componentes y entonces nos queda el determinante 2, 6, 4, 3. ¿Cómo vamos a hacer para poder calcular el vector producto vectorial? El vector producto vectorial lo vamos a calcular haciendo el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. O sea, 6 por menos 1, menos 6, menos 3 por menos 3, que nos da menos 9, pero con el menos que teníamos antes, menos 9, más 9. Luego, 2 por menos 1, que nos da menos 2, menos 4 por menos 3, que nos da menos 12. Con el menos que teníamos antes nos da más 12. Recuerden que eso es el opuesto de ese cálculo. Luego, 2 por 3, que es 6, menos 4 por 6, 24. Resolviendo entonces la operatoria que tenemos allí indicada, ese vector W, que le vamos a llamar, que es igual al producto vectorial entre A y B, nos queda 6 más 9, 3, menos 12, menos 2, perdón, más 12, menos 10, y 6 menos 24, menos 18. Pero nosotros teníamos que obtener un versor, y este es un vector perpendicular. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer? Convertir a ese vector en un versor. Recuerden que lo hacíamos calculando, dividiendo a cada componente por el módulo del vector. Por lo tanto, el módulo de ese vector, recuerdan, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. O sea, 3 al cuadrado, menos 10 al cuadrado, menos 18 al cuadrado, que nos da 433. Raíz de 433. Por lo tanto, ahora vamos a obtener ese versor. El versor se obtenía dividiendo cada componente del vector por su módulo. Allí lo tenemos expresado. Pero el resultado que obtenemos son dos, porque nosotros obtenemos un versor. Este versor que, como verán, racionalizamos los denominadores para no dejar una raíz de un número irracional en el denominador. Esa es una solución, pero no es la única, porque cuando nosotros obtenemos el producto vectorial, bueno, nos da un vector con el sentido aplicando la regla de la mano derecha, pero como acá nos pide que el versor sea perpendicular, el opuesto de ese versor también será solución. Fíjense que el opuesto lo obtenemos cambiándole los signos a cada una de las componentes. Ahora vamos a resolver el ejercicio 31 que nos pide lo siguiente. Tenemos que hallar las componentes de un vector que cumpla, que su módulo sea igual a 51, que sea perpendicular al eje Z. Recuerden que la dirección del eje Z nos la daba el versor K. También debe ser perpendicular al vector A, que tiene estas componentes, y además de todo eso debe cumplir de formar un ángulo agudo con el sentido positivo del eje X. Entonces vamos a ir de a poquito resolviendo estas cuestiones. Entonces ahí tenemos los datos. Sabemos que el módulo de ese vector que buscamos tiene que ser 51, que tiene que ser perpendicular a A y que A tiene estas componentes, 8 menos 15, 3, que también ese vector tiene que ser perpendicular a Z y como dijimos antes, el vector que nos da la dirección de Z es el versor K, que tiene componente 0, 0, 1. Entonces, si nosotros hacemos el producto vectorial entre B y K, lo que vamos a obtener es un vector que es perpendicular al plano formado por el vector A y por el vector, el versor K. Recuerdan que tapábamos las primeras componentes para obtener el primer determinante que nos va a dar, después que lo resolvemos, la primer componente del vector producto vectorial. Tapábamos las segundas componentes, entonces nos queda 8, 3,
0, 1, y el último determinante tapamos la tercer componente y nos queda 8 menos 15, 0, 0. Ahora calculamos ese determinante, entonces nos queda menos 15 por 1, menos 0, menos 15. 8 por 1 menos 0, 8, cambiado de signo, menos 8. 8 por 0, 0, menos 0, 0. Ya tenemos el vector que es perpendicular a ese plano formado por los vectores A y el versor K, pero no cumple la condición de que sea que su módulo igual a 51. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertirlo ese vector en un versor. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que obteníamos, dado un vector por componentes, el versor dividiendo cada componente por su módulo. Entonces, calculamos el módulo de U haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes y dividiendo luego cada componente por ese módulo. Ya tenemos el versor. Ahora bien, como nosotros necesitamos que ese versor forme un ángulo agudo con el eje positivo de las X, cuando un vector forma un ángulo agudo con cualquiera de los ejes, su componente tiene que ser positiva. La explicación es que el coseno director, que es el cociente entre la componente y el módulo, nos tiene que dar positiva. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma el vector con el versor de la base es un ángulo agudo y cuando le calculamos el coseno de un ángulo agudo es positivo. O bien, sintetizando, cuando un vector forma un ángulo agudo con el versor de la base, su componente siempre va a ser positiva. Si en cambio el vector forma un ángulo obtuso con el versor de la base, va a ser entonces esa componente negativa. Entonces, en este caso, como tiene que ser un ángulo agudo, dijimos que ese vector que teníamos allí, vamos a obtener el versor opuesto, porque yo necesito que esta componente sea positiva porque el ángulo es agudo con el eje X. Bien, le vamos a cambiar el signo, lo opuesto, pero yo ahora este vector que medía 1 lo tengo que llevar a que su medida sea 51. Entonces, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por 51. Entonces, ahora multiplicamos ese vector que habíamos obtenido, ese versor, por 51 y obtenemos el vector que estábamos buscando haciendo el producto de un escalar por un vector, que es multiplicar cada componente de ese vector por el escalar. Ahora vamos a resolver el ejercicio 33, que dice lo siguiente. Sean A y B dos vectores no paralelos ni nulos del espacio, determinar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. A. El conjunto formado por un escalar multiplicado por un vector A, que recuerden no es nulo, es linealmente independiente. Esa afirmación podemos decir que es verdadera. ¿Por qué? Porque la única forma de llegar al vector nulo es multiplicando por un alfa igual a 0. Por lo tanto, ese conjunto va a ser LI. La afirmación B. Dado tres vectores, de los cuales uno es A, un conjunto formado por los vectores A, B y A vectorial B, es una base. Esa afirmación también es verdadera. ¿Por qué? Porque tenemos que el producto vectorial de estos dos vectores nos da un vector normal al plano, por lo tanto van a ser tres vectores no coplanares, que es una base en B3. El ejercicio C es un conjunto formado por los vectores A, B, 2B y afirma que es una base. Esa afirmación es falsa,
ya que uno de los vectores, el 2b, es paralelo a B. Por lo tanto, este conjunto es un conjunto LD. Si el conjunto es LD, no va a ser base. Fíjense, ahí tenemos el vector A, el vector B y 2B. Estos dos vectores son paralelos, por lo tanto yo no puedo generar el espacio con dos vectores, porque este es el doble de B, son vectores paralelos. Necesito tres vectores no nulos ni paralelos para que sea una base en B3. Y finalmente, no existen escalares alfa 1 y alfa 2 tal que el producto vectorial entre A y B sea igual a ese escalar alfa 1 por A más un escalar alfa 2 por B. Esa afirmación es verdadera. ¿Por qué? Porque cada vez que yo haga una combinación lineal de vectores, fíjense, si yo hago el producto vectorial, vamos al primer miembro de la igualdad. Tengo un vector A y un vector B. Si hago el producto vectorial, me da un vector perpendicular al plano formado por dichos vectores. En cambio, si yo hago la combinación lineal, veamos, si tengo un alfa 1 por A, luego un alfa 2 por B, lo sumo, me está dando un vector, este vector alfa 1A más alfa 2B, que es un vector del plano formado por los vectores A y B. Por lo tanto, la combinación lineal siempre nos da un vector del plano perteneciente al plano que forma los vectores, nunca perpendicular. Por eso dijimos que esa afirmación era verdadera, ya que no puedo encontrar ningún número que multiplicado por los vectores dados me dé un vector perpendicular al plano. El producto mixto de vectores, dada es una terna de vectores A, B y C, vamos a llamar producto mixto de vectores A, B y C al número que se obtiene al realizar el producto vectorial entre A y B y multiplicado escalarmente por C. Fíjense, el producto vectorial entre A y B nos da un vector. Cuando ese vector resultado lo multiplicamos por otro vector C, eso nos va a dar un número. La expresión de cálculo para el producto vectorial, dado los tres vectores, desarrollado en la teoría, era toda esa expresión, pero nosotros lo podemos resumir en que el producto mixto del vector A vectorial B escalar C es un determinante, o sea, un número que se obtiene de la resolución o del cálculo de ese determinante, donde vamos a ubicar en la primera fila las componentes del primer vector, en la segunda fila las componentes del segundo vector y en la tercera fila las componentes del tercer vector. Y vieron también que la representación o la interpretación geométrica del producto mixto es el área del paralelepípedo que tiene como aristas los vectores dados, o sea, A, el B y el C. O sea, nos está dando el valor absoluto de ese producto mixto, nos está dando el volumen de ese prisma. Vamos a resolver entonces el ejercicio 35. Dice, dado los puntos A, B, C y D, se pide determinar si pertenecen a un mismo plano. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijar uno de los puntos en A y a partir de allí formaremos un vector entre A y B, un vector entre A y C y un vector entre A y D. Recordando que cuando teníamos dos puntos, el vector definido entre esos dos puntos era el extremo menos el origen. Por lo tanto, va a ser 2 menos 0, 3 menos 1 y 1 menos 5. Donde 2 menos 0 es 2, 3 menos 1, 2 y 1 menos 5, 4. Ahora vamos a obtener el vector con el mismo procedimiento, el vector AC, haciendo extremo menos origen. Por lo tanto va a ser 1 menos 0, 2 menos 1,
menos 1 menos 5, dándonos el vector AC de componentes 1, 1 menos 6. Luego, el vector AD, entonces extremo menos origen, menos 1 menos 0, 2 menos 1 y 1 menos 5, dándonos este vector. Entonces ahora, para comprobar si esos puntos pertenecen al mismo plano, lo que hacemos es trabajar con los vectores que definieron esos puntos. Si nosotros hacemos el producto mixto entre esos vectores, el módulo de eso, si nos da igual a 0, lo que nos está diciendo es que los vectores son coplanares. Si el volumen es distinto de 0, quiere decir que los vectores están en el espacio. Bueno, ¿cómo resolvemos ese determinante? Dijimos, ubicando al primer vector, AB, luego al vector AC, las componentes, 1, 1 menos 6, y luego las componentes del vector AD. Vamos a aplicar para resolver este determinante que tiene 3 filas y 3 columnas, por eso decimos que es de orden 3, vamos a ubicar las dos primeras columnas debajo. Y se resuelve de la siguiente forma. Vamos a realizar los productos de 3 elementos en el sentido de la diagonal principal que está indicada con verde. Le vamos a sumar los otros 3 elementos que están en el sentido de esa diagonal principal y otros 3 elementos. Y luego le vamos a restar el producto de 3 elementos, pero en sentido de la diagonal secundaria. Otros 3 elementos en el sentido de la diagonal secundaria y otros 3 elementos. Finalmente, entonces, el módulo de ese producto vectorial multiplicado escalarmente por AD va a ser el valor absoluto de 2 por 1 por menos 4, que es menos 8, 1 por 1 por menos 4, que es menos 4, menos 1 por 2 y por menos 6, que es 12. Y le vamos a restar menos 1 por menos 4, que nos da 4, 2 por 1 por menos 6, que es menos 12, pero recuerda que lo estamos restando, y 1 por 2 por menos 4, que es menos 8. Finalmente, realizando esta operatoria, nos da 16, que como es positivo, el valor absoluto de 16 es 16 y es distinto de 0. Ello nos está indicando que al tener volumen, los 3 vectores no son coplanares. Si los vectores no son coplanares y los puntos que los determinan no pertenecen a un mismo plano. O sea, conclusión para esa respuesta A, ¿pertenecen a un mismo plano los puntos? No están en el mismo plano. Veremos ahora el ítem B de este último ejercicio. Si el conjunto formado por los vectores AB, AC y AD, de los cuales no salió la flechita del vector, es una base. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Que como el producto mixto fue distinto de 0, vemos que los 3 vectores no son coplanares. Por lo tanto, podemos decir que es una base de B3. Ahora, si el conjunto AD es una combinación lineal de AB y AC, AD no es una combinación lineal de AB y AC porque pertenece, como vimos, a planos diferentes. El conjunto es LI, entonces ningún vector lo vamos a poder escribir como combinación lineal de los otros. Por lo tanto, AD no va a ser nunca combinación lineal de AB y AC. Bueno, con este ejercicio damos por concluida la clase número 6 y continuaremos en el próximo.